industria del reciclaje hoy es una industria súper informal. Cuando hablamos de clima y de medio ambiente, parece que le estuviéramos haciendo el favor a alguien. Y la realidad es que nos estamos salvando a nosotros como especie. ¿Qué culpa tiene el pepenador? Lo que más me gusta de trabajar en Muta es que por fin me siento un humano en esta sociedad. Sí. Hasta la fecha en Latinoamérica no hay muchas compañías en este segmento que hayan levantado dinero. Nosotros le estamos apostando a romper un paradigma. Los inversionistas nos decían, súper interesante, déjame hablo con la siguiente fintech, la estás regando. Más que concentrarse en el cheque, hay que concentrarse en quiénes son esos inversionistas que estás trayendo a la mesa. Hazlo que pase. Cambia el paradigma y llévate a los demás. Pa' adelante. Este episodio es patrocinado por iOS Offices, la comunidad de negocios más grande de México. Oficinas privadas, cowork híbrido y salas de juntas ideales para conectar e innovar. Bienvenidos a Irrazonables Podcast, donde desafiamos lo convencional. Prepárate para escuchar a las mentes más innovadoras y desafiantes de nuestros tiempos. ¿Listos para cambiar las reglas del juego? Comenzamos. Estefanía, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por estar acá en Irrazonables Podcast. No, a ti, Raúl, muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, es un honor. Oigan, para los que no la conocen, Estefanía tiene una vida increíble. Para empezar, es cofundadora de Muta, una empresa que usa tecnología para reciclar. Han reciclado más de 10 millones de kilos, una locura. También algo increíble que has hecho en tu vida es que diste un brinco grande de la vida de private investment, ¿no? De mercados privados, de inversiones, a ser una emprendedora. Entonces vamos a poder hablar mucho y bienvenida, muchas gracias. No, gracias, encantada de contar un poquito de cómo ha sido este proceso. Sí, oye, pues para empezar, el tema de cambio climático es una locura. Has recibido un montonal de reconocimientos. ¿Cómo es fundar una empresa de reciclaje? Porque la gente normalmente piensa que el reciclaje es yo lo que puedo hacer en mi casa y quién sabe lo que pase después. Algunos pepenadores que lo pueden usar. ¿Cómo es usar tecnología en una industria que normalmente se entiende como muy artesanal? Pues mira, ha sido una aventura increíble porque nosotros le estamos apostando a romper un paradigma. Es una industria no tradicional para el segmento de tecnología, entonces nos pasó mucho que al inicio de nuestro proceso de levantamiento de capital y de inversiones, cuando decíamos, hola, mira, estoy montando una Westech, los inversionistas nos decían, súper interesante, déjame hablo con la siguiente fintech, porque es un segmento nada tradicional. Parece que hay muchos recursos disponibles para clima, pero no hay todavía, siento yo, como una expertise profunda en los inversionistas, en lo que implica solucionar los cambios climáticos. Por otro lado, y algo que ha sido mi reflexión personal y de vida, cuando hablamos de clima y de medio ambiente, parece que le estuviéramos haciendo el favor a alguien. Entonces, si yo reciclo en mi casa, es porque le estoy haciendo un favor al planeta, y la realidad es que nos estamos salvando a nosotros como especie. Esto no es un tema de un favor al planeta, esto es un tema de nosotros, qué decisiones tomamos en este momento para subsistir como especie. Entonces, es un reto, es un paradigma, son muchísimos actores en la cadena, pero lo interesante es que hemos entendido que hay un camino y que a pesar de que parece complejo, sí hay grandes compañías y grandes inversionistas apostándole a que esto tiene solución. Oye, ¿y cómo funciona Muta? ¿Qué hace Muta? ¿Y de dónde el nombre Muta? Bueno, primero, Muta es una solución pionera en Latinoamérica que articula todo el ecosistema de reciclaje con tecnología. ¿Qué pasa? La industria del reciclaje hoy es una industria súper informal y es muy informal por dos razones. Primero, porque no hay infraestructura. Si yo te pregunto, Rulo, dime 3 líderes de la industria de transporte, se te van a ocurrir. Si te hablo de retail, se te van a ocurrir, pero si yo te hablo de reciclaje, dime 3 líderes de la industria, difícilmente. Y eso te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Y lo segundo es que es una industria a la que no se le ha puesto tecnología. Hoy seguimos haciendo lo que hacíamos en Mesopotamia. Recogemos, enterramos la basura. Entonces, nosotros le estamos dando solución a esos dos retos. Primero, porque creamos un portafolio de tecnología
de producto tecnológico para cada uno de los actores de la cadena. Le tenemos producto tecnológico al generador, y el generador es un restaurante, un hotel, una universidad que producen materiales. Con una app pueden simplemente solicitar su recolección, y en el momento en el que tienen su recolección saben exactamente cuánto material están recogiendo, están reciclando, y adicionalmente les pagamos por eso. ¿Cuántos generadores tienen en la plataforma ahorita? 2.000 generadores. Y entonces lo divino de este proceso de agregarle incentivos al generador es que la basura ya no es más basura, ya se vuelve un flujo de caja adicional que antes estos actores no estaban viendo, y creas los incentivos para que se paren. El año pasado hicimos un piloto espectacular en donde ofrecimos un crédito que se pagaba con el material reciclado a uno de nuestros generadores en piloto. Este generador empezó pagando el 30% de su crédito con material reciclado de su restaurante. En 3 meses estaba pagando el 95% de su crédito. No es porque su negocio se multiplicó por 3, es porque cambiaste el paradigma. Claro. Entonces, ahí les haces entender a todos esos generadores que ahí no hay basura, ahí hay materia prima. Luego, los recolectores, que hoy tristemente están en la base de la pirámide y están en un sistema que los mantiene por debajo de la línea de la miseria, son personas que tienen que salir en las tardes, típicamente entre las 4 de la tarde a la 1 de la mañana, a caminar. Incluso niños a caminar 15 kilómetros en promedio todos los días al agua y a la lluvia, exponiéndose a residuos peligrosos y contaminantes en unas condiciones dificilísimas para ganarse $5. Los sacas de ese esquema, los montas en un camión, les pones todo el material de seguridad para que puedan ir, y estas personas ya pasan de ganar $5 a ganar $20, lo cual les habilita a tener unos ingresos dignos y una vida digna. Incluso les habilita a bancarizarse. Hoy tenemos historias de recicladores que ya le están apostando a comprar su camión porque ya hicieron su curso y ya están viendo un futuro diferente. Oye, qué maravilla. Yo me acuerdo cuando yo estaba en secundaria, estaba en casa de una amiga y se me rompió un vaso. Entonces a mí se me hizo muy fácil agarrarlo, poner los pedacitos y lo tiré en el bote de basura. Y antes de hacer eso me dice, no, espérate. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué culpa tiene el pepenador? Así le llamamos nosotros a los recolectores aquí en México, ¿no? ¿Qué culpa tiene el pepenador? Y lo envolvió en cartón y lo tiró. Y yo, claro, sí. Lo tiras en la bolsa, corta la bolsa, tira toda la basura y luego además se pueden cortar. Claro. Que para que les den todas las condiciones. Esta parte del modelo de negocio es espectacular porque tal vez en una industria distinta, si yo le subo los ingresos a una persona de $5 a $20 diarios, tal vez un agricultor que está en el campo, claro, le aumenta su capacidad adquisitiva, pero no le transformas la vida porque su estilo de vida va a seguir siendo medianamente el mismo. Sí, similar. Pero en la ciudad y en la manera en la que ellos viven, cuando tú les aumentas el salario, les transformas radicalmente la vida y le abres el mundo a dignificar su labor. Porque ya no es la persona que vemos en la calle, que no sabemos si consume sustancias, que no queremos saludar, sino que se vuelve el señor que llega al restaurante, que viene de una compañía, que lo quieren saludar, que su labor es espectacular, que todo el mundo vive matado por su proceso. Entonces, les devuelves de alguna manera su humanidad. Hemos tenido entrevistas y decimos, y ellos dicen, lo que más me gusta de trabajar en Muta es que por fin me siento un humano en esta sociedad. Sí. Y eso es una transformación en profundidad impresionante. ¿Cuántos recolectores tienen ahorita? Ahorita tenemos cerca de 16 recolectores. Ay, qué maravilloso. Son 16 familias, a final de cuentas. Son 16 familias. Oye, adelante. No, y algo adicional que también viene de la mano de cambiar el paradigma es que no solamente estamos invitando a este modelo de recolección a recolectores de oficio, sino a personas que vienen de otro tipo de labores y que ya no sienten que ser pepenador es irse a la calle. Sí. Ahora, ser pepenador
es espectacular porque vas en un camión y estás salvando el planeta. Entonces ya es el orgullo Son los nuevos de los capitán. hijos, Exacto. claro, para contar en el colegio. Qué Es, maravilla. es cambiar el paradigma. Y luego, bueno, y continuando, digamos, con los otros productos tecnológicos, entonces tenemos producto tecnológico también para la bodega que almacena el material y que hoy en el mundo utiliza papel, lápiz y Excel para organizar sus cuentas y que al final no sabe ni cuánto le va a llegar, y no puede entregarle un suministro confiable a los transformadores de materias primas. Hoy desde el momento cero tiene data en tiempo real y cuando todo ese material llega a la bodega ya está digitalizado. Y le permite tomar decisiones de inventario como una gran compañía, tener negociación con sus transformadores y hacer analítica de data de su negocio. Por último, tienes a un transformador, que son las grandes compañías que están produciendo papel, cartón, plástico, compañías de envases y empaques, que tienen un problema gigante porque hoy los gobiernos y los reguladores les están poniendo la presión para que incluyan más materia prima reciclada dentro de su cadena de suministro, pero no saben cómo, porque es una caja negra al reciclaje. Cuando tú les das herramientas para que conecten de inicio a fin, no solamente encuentran una cadena mucho más confiable, mucho más trazable, mejoran su suministro, sino que además pueden reportar completa trazabilidad y garantizar que el material efectivamente está siendo recuperado. Y esto es interesante para ellos, no solo porque van a poder aumentar sus niveles de reciclaje, sino porque en muchos países los gobiernos les están dando incentivos tributarios para que aumenten los niveles de reciclaje. Y así es como uno transforma una industria y cierra el ciclo porque le metes tecnología y habilitas infraestructura de calidad con camiones, bodegas, para que esto pase. Y para que los gobiernos que están muy interesados en que la industria aumente y que realmente nos volquemos hacia una economía circular, tengan herramientas para decir, esto ya existe, haz lo que pase. Es un poco, y acá un ejemplo rápido, el caso de Tesla. En el momento en el que Elon Musk toma la decisión de que va a electrificar los autos, todo el mundo se moría de la risa porque entrevistaban a Ford y Ford decía, no voy a cambiar los autos porque la potencia, porque ta. Y Elon Musk dice, lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Muchos años después, todas las compañías automotrices tienen oferta de vehículos eléctricos. Entonces, ¿cómo cambias el paradigma y cómo demuestras que sí hay retos, que sí hay falta de infraestructura, como pasa en la industria de la electrificación de autos? Hazlo que pase. Cambia el paradigma y llévate a los demás para adelante. Oye, ¿con qué clientes están trabajando ya? ¿Hay grupos restauranteros? Bueno, en Colombia nosotros tenemos un aliado muy grande que se llama Team Foods, que creo que también está en México, que es un proveedor de alimentos y que trabaja con las franquicias más grandes de restaurantes del país. Ellos ponen aceite nuevo, nosotros les recogemos aceite usado, entonces tenemos a la compañía de restaurantes más grande que es Frisbee, tenemos cadenas de hoteles como Marriott, le recogemos a industrias manufactureras. ¿El hotel? ¿El hotel? Nosotros le decimos Marriott. Al Marriott. Tú lo pronunciaste perfecto. Y a industrias manufactureras como Tecnoglass, Okay. que es una compañía que incluso cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Oye, qué maravilla. Y lo han logrado en tan poco tiempo. Recibieron ya y ustedes levantaron capital. Sí. ¿Cuánto sí. dinero levantaron y cómo fue el proceso de levantar inversión? Bueno, en 2022 levantamos una ronda pre-seed con family, friends y un family office. La verdad que Friends, Family and Family Office. en family office, pero un family office de uno de nuestros grandes clientes. La verdad que ese primer levantamiento, por supuesto que fue un levantamiento de credibilidad en los fundadores, principalmente en mi socio, Alejandro Callafa, que es muy interesante su historia porque él empezó a reciclar en 2013, cuando reciclar no era tan fancy como ahora, y cuando economía circular no se hablaba, y cuando climate tech no era una tendencia, ¿no? Él empezó a reciclar en 2013 cuando era muy raro. Y lo hizo por pura pasión y por puro convencimiento, y logró crecer una compañía en el norte del país y demostrar que podía ser un negocio rentable y demostrar que se podía hacer.
en un país que no estaba acostumbrado a tener compañías formales de reciclaje, donde no habían procesos. Eh, Él los construyó todos y digamos la credibilidad que estos ángeles inversionistas depositaron en él y en su carácter fue muy grande. Y con ese primer cheque, con esos primeros $600,000, lo que hicimos fue contratar un equipo tech eh, grande para el tamaño de compañía que nosotros teníamos, pero porque realmente nosotros le estábamos apostando o le estamos apostando a ser una compañía de tecnología. Entonces construimos un equipo tecnológico, desarrollamos un producto tech de calidad que demostró que podía llevar a la compañía de 0 a 5,000 toneladas recolectadas. Y con el producto tech desarrollado y demostrando un crecimiento de más del 500%, abrimos ronda con VCs. Como te comenté al inicio del podcast, no fue un proceso sencillo porque hasta la fecha en Latinoamérica no hay muchas compañías en este segmento que hayan levantado dinero, pero demostrar que teníamos una masa interesante de clientes, de generadores, que estábamos logrando las cantidades, que era un equipo con experiencia y además de mi lado, con una visión de inversionista y de escala, y sobre todo entender que teníamos que llegar a inversionistas que entendían el problema, pero que también entendían la oportunidad. Entonces aparece SOSB en la ecuación. SOSB es uno de los fondos de clima, de los VCs de clima más relevantes a nivel global. Y nos dice, ¿saben qué? Entiendo su modelo perfecto, tengo una compañía igual en Singapur, vamos. Y fue el primer cheque, pero fue un primer cheque que nos sirvió de validador. Claro. Cuando... Sí, a la gente le asusta mucho cuando no hay un primero, ¿no? Un lead investor. Claro. Y una vez que consigues el primero, se vuelve más fácil hasta que te toca cerrar la ronda, que se vuelve más complicado todavía que el inicio. Pero mira que un primer cheque de un fondo experto que tiene una visión global, porque ellos invierten en todo el mundo, en este tipo de industrias, y ser para Colombia el primer cheque en clima, pienso que fue muy diciente para el ecosistema. Tuvimos muchas conversaciones donde nos decían, este no es un negocio de VC, ustedes están equivocados, esto es difícil, esta es una industria informal, ustedes están equivocados, ¿no? Mucho del feedback que recibes cuando estás empezando y cuando estás hablando con institucionales es, la estás regando, como que, ¿qué haces acá? Que eso puede ser desalentador, por un lado, pero también puede ser muy interesante porque significa que no estás comunicando el potencial adecuadamente. Sí. Algo que yo procuro siempre que tengo una conversación y me dicen, no, no es así, lo estás haciendo mal, no es como, no sabe nada de lo que le estoy diciendo, es momento. ¿Cómo está siendo mi comunicación? Que no estoy logrando transmitir el potencial tan enorme que yo estoy viendo, porque yo no estaría en esta industria, en este segmento, si yo no tuviera la firme convicción de que este es un mercado gigantesco, con una escala y con una oportunidad gigante, no solamente desde la perspectiva de impacto social y medioambiental, que eso está muy lindo, sino desde los económicos del negocio, que es ahí donde realmente uno puede profundizar, mantener y estallar el impacto. Ya después de eso, OSB, ellos han sido súper hands-on. Esa es otra cosa que agradezco mucho del proceso de levantar capital. A veces uno como inversionista, como emprendedor, se concentra en el cheque, pero yo creo que más que concentrarse en el cheque, hay que concentrarse en quiénes son esos inversionistas que estás trayendo a la mesa para que sumen manos y que sumen manos con peso para que te hagan las cosas pasar. David Vélez dice algo que me encanta y es cuando tú te sientes con un VC, más allá del cheque, piensa si la persona con la que tú estás hablando sería una persona que tú contratarías en tu empresa. Si la respuesta es no lo haría, dúdalo. Porque pasar de una empresa pequeña a un
Una empresa grande, global, requiere muchas manos y muchas cabezas en el hacer que las cosas pasen. Entonces busca que esos inversionistas de tus primeras rondas sea gente espectacular, que tú admires y que tú pienses, pucha, si yo tuviera el dinero, quisiera que esta persona trabajara en mi empresa, porque al final vas a tener esas manos, o no, o de pronto Sí. solo vas a tener el cheque y ya está. Y luego de ahí vinieron fondos de impacto como New Ventures de México, que también fue un validador increíble y que también nos ha abierto un montón de puertas. VX Ventures del CVC, de Vista Energy, una compañía de oil and gas, también increíbles y entienden el modelo de negocio porque nosotros recogemos aceite de cocina que convertimos en biodiesel. Fondo Impacta, un VC que tiene un back súper grande en clima porque viene de una universidad muy reconocida en temas medioambientales. ¿Cuánto dinero levantaron en esta ronda? Hasta el momento vamos 1.6. 1.6 millones de dólares. 1.6 millones de dólares. Estamos cerrando para en el próximo mes completar 2 millones de dólares y probablemente lleguemos a una sobresuscripción porque estamos en Así conversaciones. que anótense, se acaba, gente. Se está acabando esta oportunidad, pero pues ha sido un camino muy interesante, con muchos sís, con muchos Sí. nos, pero sobre todo siempre con mucho aprendizaje. ¿Cuál es la relación entre sí y nos en el levantamiento de capital desde tu experiencia? O sea, ¿cuántos nos tienes que escuchar en el oído para escuchar un sí? Yo creo que 20 o 30 nos. 20 o Por 30 cada nos. sí. Bien. Y Y es el rango, es muy estándar. Sí. Nada más que muchas veces la gente se desanima porque te dicen 10 veces que no y no se dan cuenta que el Sí. estándar es 20 nos para un buen sí. Total, pero lo que uno no se puede dar el lujo es recibir 20 nos y seguir haciendo lo mismo. Correcto. Si tú recibes 20 nos, te están diciendo que no por algo. Y hay Ujú. que retroalimentar y trabajar muy rápido Capitalizar el no. en el feedback que te dan. Sí. Pueden ser cosas tan básicas como que tu deck está horrendo Claro. o cosas tan profundas como que te estás centrando en mostrar el ángulo de la oportunidad de una manera equivocada. Totalmente. Fíjate, uno de nuestros mentores, que es inversionista también, Tom Chi, él ha invertido en México, en Guatemala, en varios países, y él tiene una metodología de inversión interesante. Le pide al emprendedor o la emprendedora que venga y le pichan en 20 minutos. Siempre son reuniones de 20 minutos. Los escucha, les hace preguntas y después los vuelve a ver en 6 semanas. Y los vuelve a citar 20 minutos. Si le pichan exactamente lo mismo, Sí, automáticamente están descartados. Y dice, no me importa si es el siguiente Facebook, el siguiente Meta, ya, yo no me... Porque me demuestran que no tienen la capacidad de aprender. total. Y es justo lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo capitalizas? Y una startup, a final de cuentas, va contra el tiempo. Tienes que aprender lo más rápido posible en el menor tiempo posible. Mira, me encantaría mostrarte el primer deck que nosotros presentamos, porque además lo chistoso es que nuestra primera presentación a un VC fue a Kasek, Ok, Kasek Ventures. claro, que es uno de los VCs en la región más grandes, y nosotros, incautos divinos, nos fuimos con nuestra presentación horrorosa, por cierto. Sí, no. Que nosotros- Me tienes que enseñarla y la ponemos aquí en el link para que la descarguen, solo para interactuar con la audiencia. Que nosotros terminábamos de presentar y ni siquiera nosotros entendíamos lo que acabábamos de explicar. Por supuesto que no hubo segunda reunión, Claro. pero la buena noticia es que salió tan mal que 1 año y medio, cuando nos volvimos a encontrar, ellos no se acordaban de nosotros. Ok, gran Como que noticia. pensaron que eran 2 empresas completamente diferentes, porque el nivel de evolución Seguro era fue tan drástico. mala que ellos lo bloquearon de su Sí, mente. era ¿no? Digo, como no pasó los nada. 20 minutos más perdidos de mi vida, pero Qué bueno que lo capitalizaron. Oye, eh, y con tener un cofundador, ¿cómo es? Alejandro, ¿cómo es la dinámica entre ustedes de cofundadores? ¿Qué historia nos puedes compartir que le pueda servir a los emprendedores que ya tienen un socio o a quienes están buscando un cofounder? sí. Pues mira, hay una historia muy simpática porque yo no conocía, como muchos de los emprendedores tradicionalmente, que son amigos de sus co-founders de infancia o que trabajaron con ellos o que estudiaron con ellos. No. Yo no conocía a Alejandro de nada. O sea, realmente yo trabajé en banca de inversión 7 años, identifiqué
por la vida y por las transacciones que hice en gestión de residuos, que esto era un muy buen negocio, pero que faltaba ese actor en reciclaje. Y decidí, una vez transicioné de banca de inversión, que quería apostarle a esta industria grandemente, formalmente y con un componente de tecnología. Y hice mi investigación de banquera de inversión de quiénes eran esos jugadores que estaban apostando en el reciclaje. Encontré a Alejandro y lo empecé a estoquear. ¿Se puede saber la plataforma en Tinder o en Bumble? Nah, No, LinkedIn. parecía, no, primero le escribí por Instagram, claramente él no me contestó. Por supuesto, es un hombre casado y alguien extraño Editamos esa parte mía, la editamos, gente. le estaba escribiendo por Instagram que quería hablar con él, luego le escribí por LinkedIn. Tiempo, ¿por qué primero le escribirías por Instagram y no por LinkedIn? Porque primero lo conocí por sus redes sociales. Ok. Digamos, sus redes sociales de Instagram están enfocados en su trabajo. Él no tiene redes personales donde Ok, muestre ok, su ok. vida personal, sino realmente es todo su trabajo como reciclador. Luego, al ver que no obtenía ningún mensaje, le escribí por LinkedIn y le dije, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo veo en ti, reunámonos. Esto era pandemia, donde uno ni siquiera se podía conocer personalmente. Entonces fue una videollamada a la que, por cierto, Alejandro llegó tarde y estuve a punto de decir, hombre, le voy a ofrecer un negocio, pero no, gracias a Dios. Y hablamos y creo que tuvimos una alineación muy importante en valores. Esta mañana, cuando tú y yo conversábamos sobre la cultura y sobre la importancia de compartir los valores con tus cofundadores, porque eso es lo que se va a capilarizar. Eso fue algo que pude identificar muy rápido en Alejandro, que compartíamos los mismos valores como seres humanos, que entendíamos el problema y compartíamos la visión de que esto se solucionaba con tecnología e infraestructura. Y negociamos muy rápido sin conocernos. O sea, la verdad, yo no sé cuánto se tomarán las otras compañías, pero nosotros decidimos que íbamos a ser socios casi en 20 días. Muy rápido. Muy rápido. Pero qué bueno. Muy rápido, sin conocernos, simplemente confiando en no sé si en esa primera impresión, pero sí en ese feeling de estoy frente a una buena persona y estoy frente a una persona muy capaz. Alejandro después con el tiempo me decía, y creo que también lo comparto, él me decía, a mí me importa mucho quién tú eres y quién tú te vendes, pero cómo te vendes, pero me sorprende mucho más lo que dicen las personas que te conocen de ti. Y cuando entré a la industria de las inversiones y empecé a conversar con tus colegas y escuchar lo que decían de ti, dije como, ok, concuerda con la persona que pienso en mi cabeza que es por las conversaciones que he tenido con él. Y 3 años después, bueno, valga decir que yo no entré como co-founder desde el momento cero, yo fui el primer cheque, yo fui la primera angel investor de la compañía y luego advisor y luego me pasé a ser late co-founder. Oye, qué visionaria de tu parte. Bien hecho. Creo que ha sido una entrada típica, pero creo que trajo mucho valor a la compañía porque digamos, al final yo estaba viendo un poco lo que yo hacía. Yo salí de trabajar en banca de inversión y luego me pasé a hacer fondo de inversión. Era ver todos los días muchas compañías, muchos modelos de negocio. Y entre más cosas veía, más entendía que lo que estábamos haciendo en Muta era muy único. Y hasta hoy, 3 años después, la verdad que ha sido una relación profesional muy exitosa, de mucho respeto, de mucha comunicación. Yo creo que ha sido como una pauta en nuestro relacionamiento como socios definitiva. O sea, si hay algo que no funciona, si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, tener la franqueza ¿Cuál para ha sido el decirlo. momento más difícil que han vivido juntos como socios? Wow, yo creo que hubo un momento muy interesante en nuestra relación porque Alejandro, él tenía su compañía tradicional y tenía Muta como su negocio tecnológico y un día me dijo, me voy a enloquecer, yo no puedo manejar 2 compañías, es imposible, voy a hacer una fusión. Entonces voy a pasarle toda la operación de mi negocio tradicional al componente tecnológico, voy a probar que esto está funcionando y vámonos.
Entonces, en ese momento, por supuesto que yo tenía una participación diferente en el negocio de tecnología, pero luego él iba a ceder todo lo que él había construido en 7 años de trabajo profesional a compartirlo en este nuevo negocio tecnológico. Entonces yo creo que ahí fue un momento interesante de renegociar, porque cuando tú negocias de cero en esto Claro. no es nada y va a ser todo, pero cuando una persona dice, tengo que capitalizar todo lo que ha sido mi trabajo de 7 años para concentrarme en una cosa y que esto funcione, tienes que trabajar mucho con el entendimiento de los intereses, pero también de las emociones, porque una compañía al final es un hijo y el trabajo que tú le has puesto para pasar de 0 a 100 importa mucho. Y pienso que eso también fortaleció mucho nuestra relación como socios, porque pudimos hablar desde las diferencias, desde los intereses y llegar a un acuerdo y entender que nos podemos poner de acuerdo y estar los dos tranquilos en el proceso y que seguramente eso hacia adelante pasará muchas veces, ¿no? Yo creo que como en cualquier tipo de relación, un día vas a estar de acuerdo y otro día simplemente... Claro, y no es personal, ¿no? A final de cuentas. Y no es personal, pero si la misión y la visión se mantienen, todo lo demás se debería poder solucionar. El día en el que Alejandro considere que la solución a la problemática de los bajos niveles de reciclaje es diametralmente distinta a la solución que yo veo, ese día vamos a tener una visión diferente, una visión Claro. similar, pero una visión completamente separada y ahí, bueno, Ujú. habrá que ver. Pero mientras la misión y la visión se mantengan, Sí. todo lo demás debería funcionar. Oye, y cuando entraron a Forbes como una de las 30 promesas de negocios, ¿qué se siente y qué cambió? Mira, en mi caso, yo lo sentí como un golpecito de realidad o de que esto tiene una vía real, porque Colombia tiene un ecosistema de emprendimiento muy grande. Yo todos los días conozco emprendedores maravillosos. Creo que cada vez que voy a un evento de emprendimiento me sorprendo Es de lo impresionante. que... Y aparte para el tamaño del país y de Sí. la población. De hecho, yo siempre he dicho esto algo súper curioso y es, debe de ser el país que per cápita tiene personas más famosas y exitosas. O sea, es ¿Será? impresionante la cantidad de personas famosas que vienen de Colombia y exitosas. Sí, yo creo que tenemos una mentalidad como muy trabajadora Sí. y creativa. Entonces, pues al final cuando te das cuenta que pasas de un PowerPoint y una ilusión de transformar un problema planetario tan profundo a el reconocimiento de que esto definitivamente es algo y es algo que está sobresaliendo en un ecosistema tan talentoso, se siente como una validación del camino por el que estás yendo y una responsabilidad muy grande de que suceda, sobre todo. Porque ya no eres tú con tus amigos vendiendo la historia de salvar el planeta, tienes la lupa de muchas personas que están confiando en que estás trayendo una solución real. Entonces es más la responsabilidad Qué padre. de que suceda y de que sea real y que no termine siendo como algunas de las historias que ya sabemos, Sí, sí. que estuvo muy lindo mientras salió en prensa y ya luego Ahí quedó, ¿no? Justo en prensa, exacto. ahí Y quedó. hoy en día están en ¿cuántos países? En este momento estamos en Colombia con la operación de recolección Ujú. y en Londres con nuestro software. Ok. ¿Cuál es el reto más grande al que te has enfrentado escalando una empresa de Climate Tech? No sé si es porque sea climate tech per se o porque no existe hoy una solución. Yo creo que ha sido el reto real es que le estamos apostando a solucionar un problema que hoy no tiene un referente global de solución. Entonces, creo que en donde hemos encontrado como los mayores desafíos mentales es en establecer cuál es la solución a ese problema. Nosotros iniciamos, nuestra primera tesis fue, vamos a ser el recolector del planeta, entonces vamos a tener camiones, vamos a tener bodegas,
vamos a contratar a todos los empleados. Luego dijimos, pues pucha, eso es súper intensivo en capital, si yo quiero tener a todos mis recolectores contratados en Y nómina. difícil de escalar aparte. Exacto. Entonces dijimos, bueno, no, en verdad la solución no es esta. La solución es que todo va a ser tercerizado en una estructura asset light, pero nosotros vamos a seguir controlando la operación. Ahora, el año pasado fuimos acelerados por Google for Startups para el capítulo de Latino Climate Founders. Y ellos nos dicen, ustedes lo están viendo, que el software que ustedes desarrollaron, lo que se puede hacer es que se puede implementar en los recolectores a nivel global, y entonces ustedes van a digitalizar sin tener que estar controlando la operación. Entonces realmente su solución es una solución en software para conectar toda la industria. Entonces, ese es el estado del arte, esa es la apuesta de a la solución, esa es la apuesta a la solución de ese problema, pero, sabes, la evolución y las fases de desarrollo, aunque cuando uno empieza en el mundo del emprendimiento creyendo que su solución es la que es y vámonos, te das cuenta en el camino que se vale cambiar el approach, se vale entender el problema de una manera diferente, se vale apostarle a una estructura distinta, se vale, todo se vale. Acá en Irrazonables me lo dijeron, enamórate del problema, no te enamores de la solución. Nosotros estamos súper enamorados del problema. Sí. La solución la estamos estructurando con los diferentes elementos que tenemos en este momento. Y han sido acelerados por un montonal por algunas empresas como Google for Startups, por ejemplo. ¿Por qué aplicar a otra aceleradora como Irrazonables? Mira, yo creo que el proceso de emprender es un camino solitario, es un camino de muchos retos y es un camino que la mayoría de los emprendedores tomamos relativamente jóvenes, ¿no? 30, 35, algunos 25. Y yo creo que hay mucho valor en recibir retroalimentación de personas que han visto la vida pasar, que la han visto pasar desde otros ángulos, que lo han logrado, que han visto cómo otras compañías lo logran y que pueden abordar tus retos de una manera muy diferente. Si yo hoy, Raúl, te dijera, mira, me voy a contratar con mi presupuesto a los mentores que tú me has puesto en la mesa, tendría que duplicar mi cash burn. Sí, claro. Tendría que duplicar mi cash burn. Si yo les quisiera, mira, por favor, regálame unas horas de asesoría a mi compañía. Es un lujo tremendo que tú te puedas sentar en el marco de un proceso de aceleración a conversar con el tipo de mentores que ustedes tienen en su programa. Y es un lujo que nosotros nos hubiéramos podido sentar el año pasado, a hablar con desarrolladores de Google, a mostrarles nuestra tecnología y a que nos dijeran, esto va por acá, esto se organiza así, que si nosotros le hubiéramos tenido que pagar a esos desarrolladores que están en Google, se nos triplica el cash burn. Claro. Entonces, al final hay tantas personas en el ecosistema que le están apostando a que los emprendedores la saquemos del estadio y roquemos porque creen en nuestro propósito, que yo pienso que no vale, o sea, no hay razón para no hacerlo cuando tú entiendes el valor que traen a la construcción de tu modelo de negocio y cuando tú realmente le estás apostando, como en nuestro caso, a cambiar un paradigma donde todavía no hay una solución única, necesitas rodearte de muchos cerebros para realmente encontrar diferentes aristas de aproximación. Y particularmente con Irrazonables, al interior de nuestro equipo, lo que nos llamó la atención fue, primero, que están enfocados en compañías que tienen impacto social y medioambiental. Y eso de entrada ya te crea un filtro muy grande en el tipo de personas con las que te vas a sentar a conversar. Ustedes como equipo, los mentores, completamente distintos, porque le están apostando no solamente a que te vuelvas un unicornio y hagas mucho dinero, sino realmente cómo solucionamos. ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve?
Cuando Alejandro y yo decidimos emprender, esto es un problema grave. Yo digo que cuando no me estoy bañando o no tengo que pensar, yo digo, vamos a tener más plástico que peces en el mar en 20 años. Eso para mí es devastador. O sea, yo paso sobre el Amazonas y me pongo a llorar cuando veo que cruzas el Amazonas y del lado de Brasil empiezas a ver los huecos de la selva, dolorosísimo. Y adicionalmente, me sorprendió la generosidad de su trabajo y el entendimiento profundo de los emprendedores al ser un programa equity free, al ser un programa que no está puntual, que no tiene incentivos desalineados, porque nosotros pasamos, y creo que esta historia no la hemos contado, pero a nosotros nos invitaron a un proceso de aceleración de una aceleradora en Chicago cuando estábamos arrancando, cuando teníamos un presupuesto súper limitado, como todos los emprendedores. Y nos dijeron, mira, nosotros somos súper buenos, no les vamos a cobrar equity, pero la entrada al programa cuesta $20,000 y les garantizamos que se van a poder sentar con estos mentores. 200 mentores de talla global, CEOs de los corporativos. Alejandro y yo lo pensamos y dijimos, es un montón de dinero para la fase en la que nosotros estamos, pero reconocemos el valor de tener mentes brillantes pensando en cómo solucionar. Lo hicimos, pagamos y la compañía se desapareció. Luego nos dimos cuenta que era un fraude tremendo en Estados Unidos. ¿Cómo crees? Que era un fraude tremendo en Estados Unidos esa aceleradora y que se había quedado con un montón de dinero de muchos emprendedores all around the world con el mismo discurso. Oigan, si alguien conoce ahí que le haya pasado con esta aceleradora en Chicago, etiqueten por favor en el video solo para saber. Sí, claro. Wow. Entonces, desde ahí sentimos mucho, digamos, sentimos el proceso y sabemos lo que es tratar de buscar apoyo y no encontrar, y luego vemos tanta generosidad del lado de Razonables en todo el proceso, pero además vemos compañías que ya conocíamos de Colombia, que ya habían pasado por el proceso y que solo tienen los mejores comentarios. Y bueno, ¿cómo no tomar esa decisión? Ay, qué increíble. Muchas gracias, de verdad. Oye, y para pasar a la penúltima dinámica, en un mensaje de video tweet, o sea, 143 caracteres, sumamente rápido, sumamente concreto, ¿qué le dirías a un emprendedor o una emprendedora que está resolviendo un problema social o ambiental? Encuentra la historia que quieras contar cuando tengas 80 años. Y si esa historia incluye lo que estás haciendo, estás en el camino correcto. ¿A un recolector de basura? Mereces tener una gran vida porque estás salvando el mundo. ¿A un político? Toma las decisiones más rápido porque el planeta se nos acaba. ¿A alguien que trabaja en la banca privada? El impacto social y medioambiental es muy rentable. ¿A un consumidor consciente? Exígele más a esa compañía que te está diciendo que lo está haciendo bien. ¿Y a las 10 compañías más contaminantes del planeta? Ustedes son el problema, pero también son la solución. Muy bien. Oye, ahora sí, ¿qué prefieres? Lo primero que te venga a la mente. ¿Gestión de residuos o microfinanzas? Gestión de residuos. ¿Tacos o arepas? Arepas. ¿Trabajo de oficina o en campo? Oficina. ¿Reciclaje o reducción de residuos? Reducción. ¿Mac o PC? PC. ¿Fintech o Climate Tech? Climate Tech. ¿Economía circular o lineal? Circular, 200%. ¿Consultoría o ejecución de proyectos? Ejecución. ¿Gestión de residuos o transporte sostenible? Gestión de residuos. ¿Bogotá o Medellín? Bogotá, totalmente. ¿México o Colombia? Colombia en el Caribe. No, hombre, muy bien. Oye, sobrevivimos. Fue un deleite. Muchísimas gracias, Esther, de verdad. Gracias, qué conversación tan linda. Igualmente, de verdad, la disfruté muchísimo. Wow. Esas últimas preguntas estuvieron La Mastermind, aquí, Airam. emocionantes de contestar. Demasiado emocionantes de contestar. Sí, muchas gracias. Esto fue Irrazonables Podcast, para inquietos haciendo la diferencia. Si disfrutaste este contenido, compártelo. Irrazonables Podcast.